ansiedad, pensamientos obsesivos, problemas de autoestima, dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces son signos de marcas que se originaron en nuestra niñez, de traumas en esa etapa de la vida cuando no teníamos los recursos necesarios psicológicos, ¿sí?, y afectivos suficientes para lidiar con ellos. El tema de hoy, heridas emocionales. Las heridas emocionales en la infancia son esas experiencias tempranas, profundas, ¿sí?, de dolor, experiencias del pasado que quedaron sin resolver y que están invadiendo nuestra vida actual. Es que las heridas emocionales se originan por una o por varias experiencias en la niñez. Nuestros padres o cuidadores tal vez fueron maltratadores, negligentes o ausentes, o tal vez por una interpretación propia, subjetiva de ese tema. Claro, todo esto deja una huella afectiva, que de alguna u otra forma va a impactar en la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, es crucial también aclarar que el hecho de haber sufrido una situación dolorosa en la niñez no siempre va a resultar de forma directa o inmediata en una herida emocional. Hay varios factores que influyen para que esto suceda: la intensidad del evento, el apoyo que recibimos o no recibimos en ese momento, la edad en la que lo sufrimos, la madurez emocional en aquella instancia. Hay un libro muy interesante, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de la autora Bourdieu, y ahí desarrolla 5 heridas emocionales, ¿sí?, que se producen en la infancia, y además, cuando nos vamos conformando en la adultez, nos vamos armando como máscaras para defendernos de aquello para que no nos vuelva a ocurrir. Vamos a identificar esas 5 heridas. La primera es la herida del abandono. Por ejemplo, nos podemos sentir abandonados ante la llegada de un hermanito o porque nuestros padres están todo el día fuera de la casa. Como sea, la soledad es el peor enemigo de quien vivió la herida del abandono en la infancia. Por eso es común que el miedo sea un mal que nos lleve a desarrollar esa máscara de dependencia. Pero en todos nuestros vínculos, de forma consciente o inconsciente, ¿sí?, y que hacemos de todo lo que esté a nuestro alcance para que esa persona se quede a nuestro lado, aunque ese modo de amar hiera y lastime. Después, con el tiempo, conseguimos lo contrario, porque terminamos asfixiando la relación a la persona. Bueno, segunda herida, la herida del rechazo, una de las heridas más profundas. El mensaje que nos dice es: no sos digno de existir. Se origina en la infancia. El niño no se siente aceptado, valorado por sus padres, por los sustitutos de papá, los cuidadores. Como resultado de esto, ¿sí?, los niños van creciendo sin sentirse merecedores de amor, de respeto, y entonces, para protegerse de ese dolor terrible, desarrolla la máscara de retirada, huidizo, decimos, como un mecanismo de defensa que lo lleva a aislarse todo el tiempo de los demás para evitar volver a sufrir ese rechazo. Entonces se transforman en personas muy autocríticas, a veces demasiado condescendientes, y casi siempre autosabotean sus propios éxitos. También la autora habla de la herida de la humillación. En este caso, esta herida surge cuando los padres o los cuidadores han denigrado al niño, lo desaprueban, sienten vergüenza del niño o de la niña, padres que ridiculizan o critican a sus hijos delante de sus amigos, en esa práctica de fútbol, en el colegio, con los familiares, y va dejando este menosprecio, ¿sí?, problemas en la autoestima. Y ese problema persiste aún siendo adultos. Para protegerse, las personas que han sido humilladas desarrollan la máscara masoquista. Claro, aprenden a castigarse a sí mismos antes de que otros los castiguen. Creen que merecen sufrir.
Merezco sufrir, dicen, y no pueden disfrutar de nada. Y en estos casos, a veces se pueden convertir en personas muy tiránicas y egoístas por ese dolor que ha causado esa herida. Incluso a veces humillan a los demás como lo han recibido ellos como un acto de defensa. Cuarta herida, la de la traición. Cuando los padres o cuidadores incumplen sus promesas, no brindan protección, mienten, no están presentes en los momentos cruciales cuando prometieron estar. No llegan a tiempo a esa audición, no llegan a ese día especial que fue abanderado, a ese acto en donde el niño actúa. Esas cosas el niño internaliza y lo vive como una herida de traición. Me prometiste que ibas a estar. Y haber experimentado estas traiciones en la infancia forja una personalidad de desconfianza. Como escudo protector, se mete la máscara de controlador. Adultos con carácter fuerte que buscan controlar todo, ¿sí? Porque tienen miedo a ser traicionados y están siempre a la defensiva, se vuelven incapaces de relajarse, de relajarse y esto agota y agota demasiado. Última herida, la herida de la injusticia, que se origina cuando los padres, esas figuras de apego, son frías, autoritarias. Y en la infancia ese exceso de exigencia causa sentimientos de insuficiencia, de inutilidad, y va perdurando aún en la adolescencia y en la adultez. Y esta herida sí trae problemas en la autoestima. Y a estas personas les cuesta mucho tomar decisiones con seguridad, entonces se sienten, sí, a través de esta máscara van generando rigidez. Son como muy perfeccionistas, inflexibles, la forma de actuar y de pensar es rígida. Y aunque pueden ser personas muy sensibles, tienden a ocultar estos sentimientos porque lo que aparentan es, a mí nada me afecta y no me importa. Entonces, uno dice, ¿es posible tener varias de estas heridas? Sí, claro, más de una, en especial si has vivido una infancia con maltrato, con falta de afecto. Por ejemplo, alguien podría haber experimentado la herida del rechazo por falta de aceptación de los padres y al mismo tiempo la herida de la injusticia porque la familia fue autoritaria y exigente. Entonces, en la edad adulta, es probable que esta persona sí adopte esa combinación de esas máscaras para enfrentar sus cicatrices emocionales. La pregunta es, ¿cómo sanar las heridas de la infancia? Lo importante es pedir ayuda en el abandono. Si tuviste esta herida, sanar la herida del abandono implica abordar cuestiones como el autodiálogo, la autoconfianza, fomentar mayor autonomía y resignificar el concepto de soledad. Claro, así dejas de tenerle tanto miedo. Es un proceso. Uno va involucrando las propias necesidades, aprender a marcar límites, a cultivar relaciones basadas en la reciprocidad, en un ida y vuelta. No doy todo con tal de que no me abandonen. También necesito y merezco que el otro esté conmigo desde su deseo. El rechazo, en este caso, es primordial, ¿sí?, aprender a valorarse uno mismo. Sí, es clave entender que más allá de la aprobación o el reconocimiento de los demás, necesitamos saber que nosotros tenemos que ser capaces de abrirnos emocionalmente a los demás, autoestima sana, aún asumiendo riesgos, sabiendo que nos pueden volver a lastimar, pero no nos va a causar una herida. La humillación. Para reparar la herida de la humillación es crucial fortalecer la creencia de merecimiento, de dignidad, de contrarrestar los efectos de esa humillación. Cultivar espacios de placer, de disfrute, nos va a ayudar mucho en el proceso. Bueno, el mayor desafío es volver a confiar en las personas, el mejor y el mayor en la herida de la traición. No significa ignorarlas ni dejarse manipular, sino evitar ponerse en esa posición de precaución excesiva todo el tiempo. Injusticia. En estos casos hay que trabajar el autoconcepto, la rigidez mental, sí, cultivar una mayor flexibilidad. Abrirse a otras formas de pensar y actuar nos va a ayudar mucho, mucho a comprender otros y a cambiar esas creencias nucleares que nos llevan a resentimientos. Claro, algo muy importante.
podemos proyectar los dolores del pasado en las personas del presente, en parejas, amistades, jefes, pero ¿qué tienen que ver ellos con nuestras heridas emocionales? La verdad que nada. Por eso es importante enfrentar estas angustias, estas heridas, para evitar que continúen reactivándose una y otra vez en nuestros vínculos. Es clave fomentar, sí, y considerar el tema del perdón. Sí, el perdón, clave en este proceso. Será tema para un nuevo podcast. Bueno, perdonar no es justificar, olvidar aquello que tanto nos dañó. Más bien, significa liberarnos del peso emocional que llevamos en nuestros hombros, soltar el resentimiento y avanzar hacia adelante y hacia el bienestar. Sí, heridas emocionales, heridas de la infancia. Además, estas heridas también, sí, no son las únicas, existen otras que pueden repercutir en el hoy. Haber establecido un fuerte vínculo con alguien que de forma repentina desaparece, nos deja, y esto nos va a traer un fuerte dolor. En este temor aparece entonces la herida del abandono, de la traición que tuviste, se le suma al presente y termina entonces agigantándose la sensación de ese desgaste emocional. Por otro lado, pudiste haber sido víctima de un maltrato y desprecio en una relación adulta y esta experiencia te puede conducir a que la vida la vivas como una guerra abierta con los demás y estás como una actitud defensiva todo el tiempo, hasta despiadada, para protegerte del daño que te hicieron, ¿sí? El pasado deja marca, pero no define quién sos. Las heridas de esta niñez, de la infancia, pueden resonar en este presente, sí, pero necesitamos trabajar. Es innegable que tenemos que trabajar y tratar de resolver. Pedir ayuda. Aunque las cicatrices están ahí, no definen nuestra identidad. Pidamos ayuda, claro. Hemos tenido ese dolor, pero no tienen el poder de determinar nuestro presente ni nuestro futuro. Por eso hay que sanar. No es de la noche a la mañana. Hay que tener suficiente coraje, esfuerzo para liberarnos de ese peso emocional que venimos arrastrando por años. ¿Sí? Esas experiencias aún recientes que recrudecen. La Biblia dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El trabajo espiritual profundo que nos lleva a repetir esas palabras que Jesús dijo cuando abrió ese rollo de la ley, las Escrituras, y Él dijo, el Espíritu de Dios está en mí y vine a liberar a los oprimidos, a sanar a los de corazón quebrantados. Vine como con aceite a sanar esas heridas. Recordá siempre, Jesús sana las heridas, profundiza en la fe, ¿sí? Y que puedas también siempre pedir ayuda.